¿Qué tal, mi hermano, mi hermana? Dios me lo bendiga. Su servidor, el hermano Salomón Hernández, muy agradecido con el Señor por esta bendición que me da de estar nuevamente aquí con usted. En esta ocasión, en nuestra sesión número 6 de este curso de homilética, creando sermones para el siglo XXI. En esta clase número 6 vamos a hablar acerca del siguiente tema, la hermenéutica. La hermenéutica es imprescindible para todo predicador. Y a estas alturas del curso, sin duda que usted ya conoce a grandes rasgos lo que es la hermenéutica, ya sabe a grandes rasgos de qué trata. Quizá en este momento usted ya oró para iniciar su clase. Si no lo ha hecho por cuestión de no tomar más tiempo, lo invito a que lo haga usted y luego siga conectándose en este video. Si ya lo hizo, vamos a seguir con nuestra temática. Lo animo a que siga adelante, lo animo a que entregue sus tareas si hay algún ejercicio o tarea pendiente. Entramos al tema, hermano, hermana. La hermenéutica es imprescindible para todo predicador. Y para empezar, bueno, ¿qué es la hermenéutica? Como habíamos platicado en alguna ocasión anterior, la hermenéutica es una de las muchas ramas que tiene la teología. Es una de las muchas materias que se estudian en un instituto, en un seminario teológico. Y la hermenéutica se dedica exclusivamente al estudio de la interpretación bíblica. Es decir, la hermenéutica es la rama de la teología que nos dicta reglas, principios y métodos para interpretar correctamente la palabra de Dios. Quiero recordarle, antes de entrar al tema, que usted en nuestra escuela teológica, usted puede estudiar cursos de hermenéutica, que por cierto lo invito a que lo haga, y usted más como predicador, pues de hecho este es el propósito de esta clase, demostrarle y recordarle que la hermenéutica debe ser considerada y atendida por todos aquellos que deseamos predicar la palabra de Dios de una manera pura, sin diluirla y sin batirla con nuestros prejuicios o comentarios. Así que, hermano, lo invito, si no lo ha hecho, a que tome estos cursos de hermenéutica que nuestra escuela le ofrece. También, hermano, hablando de la hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica? Bueno, es la rama de la teología que nos dicta principios, reglas y métodos muy importantes. Si usted quiere anotarlo, subrayarlo, póngale estrellitas, póngale marcador, ¿verdad? Estos tres elementos nos trae la hermenéutica: reglas, principios y métodos. ¿De qué? De interpretación bíblica. No podemos andar por ahí, hermano, como predicadores, tratando de interpretar la Biblia como nosotros querramos o podamos, sino que debemos de esforzarnos por profundizarnos en la palabra de Dios y lo que Dios quiere decirnos con su palabra. ¿Por qué es importante que usted y yo, como predicadores, mi hermano, mi hermana, conozcamos y manejemos la hermenéutica? Bueno, hay muchas razones. Hay muchas razones que nos llevan a darnos cuenta de que es importante. Un predicador que no conoce la hermenéutica debe enfocarse a aprenderla. Número uno, en primer lugar, porque el tener reglas, al menos básicas, reglas y estructuras bien sistematizadas de interpretación bíblica, nos trae unidad a todos aquellos que deseamos interpretar un pasaje. Es decir, si yo tomo mis propias reglas y trato de interpretar la Biblia como yo pueda, y cada uno de los predicadores en todo el mundo, de diferentes denominaciones, de diferentes puntos de vista, diferentes culturas y niveles académicos, tratamos de interpretar la palabra de Dios como podamos, oiga, pues lo único que va a resultar, hermano, hermana, es que hagamos una total capirotada, ¿verdad? O calabaza, dicen por ahí, de aquello que nosotros tratamos de interpretar. Es decir,
Cada uno va a terminar interpretando lo que puede lograr, pero si nos basamos en una estructura, en reglas, principios, métodos, sin importar nuestra denominación o nuestra manera de pensar, todos vamos a llegar a una unidad de interpretación. Es decir, cualquiera que interprete bajo ciertas reglas un pasaje bíblico, si pone primero estas reglas, que de hecho la misma Biblia nos dicta muchas de estas reglas, oiga, pues vamos a estar unidos interpretando la palabra de Dios. Oiga, qué excelente es que aprendamos a estar unidos sin importar denominaciones, sin importar criterios, sin importar edades o culturas, y sepamos interpretar la palabra de Dios, hermano, hermana, de una manera uniforme. La segunda razón por la que es imprescindible que usted como predicador conozca la hermenéutica es porque tener un método de estudio nos facilita, hermano, nosotros poder adquirir conocimiento. Tener un método de interpretación nos facilita estudiar de manera personal cada uno de los textos de la palabra de Dios. A veces no sabemos cómo estudiar un pasaje, no sabemos por qué cierto pasaje me resulta difícil de entender. Bueno, precisamente porque no hemos adaptado y adoptado a nuestra vida las reglas, métodos y principios de interpretación, y por eso a veces no sabemos por dónde empezar a caminar cuando nos allegamos a cierto pasaje. Pero tener un método nos facilita nuestro trabajo. En tercer lugar, es importante que usted y yo tengamos conocimiento de hermenéutica y sepamos aplicarla, porque la interpretación bíblica requiere de estudio, de organización y análisis detallado. Oiga, hermano, usted y yo ya lo sabemos, es la bendita y preciosa palabra de Dios lo que usted y yo traemos en nuestras manos. Este libro sagrado, poderosa palabra del Señor, es lo que usted y yo queremos interpretar. Nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto. Oiga, no nos es suficiente, mi hermano, en ninguna manera para interpretar la palabra de Dios. Aparte de la ayuda del Espíritu Santo, que en alguna ocasión hablamos, que es imprescindible, Dios hace su parte, pero también nosotros hacemos nuestra parte, porque Dios no se equivoca en ninguna manera, pero usted y yo sí. Dios es infalible, Él no falla, pero usted y yo sí fallamos. Por lo tanto, no vamos a presumir, a argumentar que con nuestro propio intelecto, nuestra propia manera de pensar, nuestro corazón, vamos a ser capaces de interpretar la palabra tan infinita y gloriosa de Dios. Así que entre más cuidado tengamos en interpretarla, y con la ayuda del Espíritu Santo, oiga, hermano, cuántos tesoros no vamos a descubrir, cuánta profundidad no vamos nosotros a poder descubrir de la palabra del Señor. ¿Ama usted, hermano, la palabra de Dios? Quiero pausar esta clase, abrir este paréntesis y preguntarle algo personal. ¿Ama usted, mi hermano, la palabra de Dios? ¿Cree usted que la Biblia es importante, hermano? ¿Cree usted que la Biblia es valiosa? ¿Cree que vale la pena esforzarse por aprender cómo interpretarla? Yo creo que sí. Vale la pena aprender a interpretar la Biblia y nos llevará a grandes bendiciones. Así que lo invito a que usted aprecie la hermenéutica como predicador, valore la interpretación metódica y sistematizada de la Biblia. Hay aspectos importantes y generales que trata la hermenéutica. Obviamente esta es una clase, no es todo un curso de hermenéutica, no es toda una materia, así que únicamente vamos a hablar a grandes rasgos de qué trata la hermenéutica. Y en la siguiente sesión, en la sesión número 7, vamos a ver ejercicios y vamos a ver lo que es la práctica. En esta sesión únicamente vamos a hablar acerca de la teoría, una pequeña introducción a la hermenéutica, y la siguiente clase lo invito a que esté muy atento porque vamos a ejercitar un poquito esto de la interpretación bíblica.
Pero ¿qué aspectos generales trata la hermenéutica? Bueno, en general la hermenéutica investiga qué dice la Biblia, qué quiere decir cuando lo dice, quién habla, a quién le habla, a qué se refiere, por qué dice esto, cuándo dice esto, cómo lo dice, cómo sucedió, etcétera, etcétera. Tiene que ver con muchas situaciones de la palabra del Señor, pero hay al menos 6 reglas de las cuales usted puede aprender en nuestro primer curso de hermenéutica, que se llama precisamente así, 6 reglas básicas para la interpretación bíblica. Hay 6 reglas muy básicas que considero en lo personal que todo predicador debe dominarlas, mínimo estas 6, ¿verdad? Son muchísimas más, existen muchas más, pero al menos estas 6 considero que un predicador congregacional, un predicador que sale fuera de su congregación, ya debiera de dominar estas 6 reglas de hermenéutica. Número 1, estudiar el contexto inmediato y el remoto del texto. Esto significa estudiar todo lo que rodea nuestro texto, es decir, ya sea nuestro versículo o nuestro párrafo, o sea cual sea el texto que usted está analizando, debemos de conocer el entorno inmediato, es decir, todo lo que sucedió al momento, pero también el contexto remoto, todo lo que sucedió mucho antes y mucho después. La segunda regla es estudiar la gramática y sintáctica del texto, es decir, estudiar en español y si se puede inclusive también en el griego o en el hebreo, ¿verdad? En el idioma original, cómo es la estructura escrita y de pensamiento del autor. Si hay alguna palabra clave que se repite varias veces, si hay signos de exclamación, si hay signos de interrogación, si eso es una pregunta o es una orden, si se escribe algo parece con mucho drama o algo pareciera que muy imperante, es decir, con mucho mandato. Es la manera en la que las palabras forman frases y se combinan para dar un mensaje. Eso es la gramática y la sintáctica del texto. La tercera regla que la hermenéutica nos dicta, que creo yo es muy básica, es precisamente esta: la Biblia es su propio intérprete. Es decir, no vamos a querer interpretar todo con puros comentarios de otras personas, de otros teólogos o comentarios del internet, sino que la Biblia ella misma tiene muchos pasajes que pueden argumentar y pueden dar más contenido acerca de lo que yo estoy investigando. Esto significa es su propio intérprete, es decir, si yo saco un texto fuera de la Biblia, pues lo estoy sacando y ya no tengo más recursos bíblicos para estudiarlo, pero si de ese texto yo busco más textos que se relacionan con él, entonces la Biblia me estará ayudando a interpretar de manera directa y de manera pura lo que yo estoy tratando de estudiar. El cuarto punto o regla importante es conocer los sentidos o los géneros literarios, del texto. Es decir, no toda la Biblia está escrita en un solo género literario. Hay más de 30, no sé si más de 40 géneros literarios en la Biblia, ¿verdad? Hay poesías, hay cánticos, hay acrósticos, hay modismos hebreos, hay historias, crónicas, hay relatos, narrativas, parábolas, hipérboles, ironías. Hay tantas situaciones, tantos géneros literarios en la Biblia que no podemos nosotros andar por ahí tratando de interpretarlas sin saber ubicar de qué género literario se trata mi texto y cómo debo yo de trabajar ese género literario para llegar a la interpretación correcta. La regla número 5 es la actitud correcta del intérprete. Oiga, ¿qué actitudes debemos de tener nosotros al interpretar la Biblia? Bueno, entre ellas ser humildes, tener una actitud de reverencia ante la palabra de nuestro Señor. Debemos de quitar todo prejuicio de nuestra mente. Debemos de aprender a que no se impone nuestro concilio, nuestra opinión
o nuestra constitución oficial o cualquier situación humana, por más seria que sea, no se debe de imponer sobre lo que la Biblia dice, sino al contrario. La Biblia es mayor y se impone sobre cualquier pensamiento humano, por más serio o argumentado que parezca. Es decir, usted y yo, antes de ser de un concilio, somos cristianos. Usted y yo, antes de pertenecer a cierta iglesia, nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la palabra de Dios es superior a cualquier palabra de hombre. Yo con esto no le digo que usted no aprenda a respetar su concilio, su pastor, su congregación, en ninguna manera. De hecho, parte de la actitud como estudiosos, como intérpretes de nuestra Biblia es que aprendamos a estar en comunión con Dios, pero también con los hombres, y a tener paz con Dios y a tener paz con nuestras autoridades humanas, sean eclesiásticas, religiosas, legales, etc. Debemos de aprender a respetar y a amar a nuestro concilio, a nuestra denominación, a nuestra postura, a nuestro pastor, nuestra iglesia, pero saber que si encontramos algo en la Biblia que parece ser que no va de acuerdo a lo que yo creo o a lo que mi iglesia cree, debemos con mucha delicadeza acercarnos a nuestro pastor y entablar una conversación directa y con mucha humildad y con mucho respeto hacia nuestro pastor y decirle: pastor, mire, yo considero que nosotros creemos esto, pero la Biblia, que es superior a cualquier creencia, me dice algo distinto. Y entonces, sin duda que quizá su pastor, nuestro pastor, nos podrá orientar al respecto. Actitud correcta. No tratemos de andar peleando con todo el mundo y creernos los superiores, ¿verdad? Porque ya aprendimos algo más de la palabra de Dios. En ninguna manera. Y por último, la última regla, la regla número 6, que yo le recomiendo que usted maneje, de la cual también trata nuestro curso, como le había comentado, es acudiendo al idioma original. Hay una situación importantísima que es precisamente que tras 2000 años, o inclusive, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, 3500 años de interpretación, de ediciones, de actualizaciones, de traducciones de la Biblia original en griego, en hebreo y en arameo. Oiga, la realidad, como habíamos hablado anteriormente, es que se ha perdido una profundidad en cuanto al mensaje que Dios plasmó originalmente en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, la importancia de aprender a acudir y a estudiar el idioma griego o el idioma original, el hebreo, ¿verdad? En este caso, que por cierto yo le recuerdo que hay una herramienta muy excepcional, la página logos.com, de la cual hablamos en alguna de las clases anteriores, que le recomiendo que usted acuda cuando quiera interpretar la palabra de Dios. Entonces, hermano, hermana, hablando de la hermenéutica, hemos hablado qué es la hermenéutica. Es la rama de la teología que se encarga o que trata reglas, métodos y principios de interpretación. Hablamos que la hermenéutica es imprescindible, es importante porque nos trae unidad al interpretar la Biblia a todos los estudiosos de la palabra de Dios, porque también tener un método nos facilita el estudio y porque la interpretación de este libro precioso, sagrado, poderoso, requiere de un estudio organizado y detallado. Por último, en esta primera parte de la hermenéutica en su curso de predicadores, ¿verdad? Creando sermones para el siglo XXI, muy importante que aprendamos a agregar hermenéutica a nuestro sermón para que sea más profundo, más directo y más confiable. Oiga, hermano, hay dos tipos de hermenéutica. Al menos se clasifica en estas dos áreas, ¿verdad? Que es la hermenéutica general y la hermenéutica especial. La hermenéutica general trata de aquellos textos o géneros literarios que se interpretan de manera literal, es decir, que no se tienen que simbolizar, no se tienen que espiritualizar, como la historia,
como los relatos, como las narrativas, este tipo de géneros que no hay que tratar de espiritualizar para interpretarlo, no hay que tratar de dar un sentimentalismo o un simbolismo para interpretarlo, sino que de manera muy literal nos trae a nosotros una interpretación. Por otro lado, la hermenéutica especial, que trata a todos las otras decenas de géneros literarios que sí requieren tratarse cada uno con mucho más cuidado y detalle, porque sí se espiritualizan o sí se llevan a un simbolismo. Es decir, la hermenéutica general trata todo lo que se interpreta literalmente, y la hermenéutica especial trata todo lo que no se puede interpretar literalmente, sino que se espiritualiza o trae un simbolismo. Esto es, mi hermano, a grandes rasgos, nuestra primera parte de estas 2 clases de hermenéutica en su curso para predicadores. Recuerde, y le vuelvo a repetir, qué importante es que conozcamos la hermenéutica. En esta primera clase, en esta clase número 6, en esta primera clase de hermenéutica, oiga, pues únicamente, como le comentaba, tratamos esta pequeña introducción teórica, pero en la sesión número 7 es nuestra segunda clase de este tema, de la hermenéutica imprescindible para el predicador. Ahí en la siguiente clase, hermano, le invito a que esté muy atento, porque vamos a tratar precisamente ejemplos prácticos, ejercicios prácticos de lo que usted y yo hoy acabamos de aprender. Así que, hermano, esta clase ha sido un poco más breve que algunas otras. De nuevo, su servidor, estoy muy contento de que usted siga adelante en este curso. No deje sus estudios, anímese, ya va casi por terminar su curso, así que siga adelante. Dios me lo bendiga desde Ciudad Juárez, Chihuahua, en México, y donde quiera que usted se encuentre, en cualquiera de los países del mundo que están viendo este video. Dios me lo bendiga. Y la Escuela Teológica Dispuestos y Apasionados, estamos muy contentos de tenerlo usted con nosotros. Siga invitando más hermanos y hermanas en Cristo a que puedan capacitarse juntamente con nosotros. Dios le bendiga.